pesos. Se siente un poco como, no sé, quisieran acercarse un poquito más, con eso podemos como tener más interacción, no sé si ya les da pereza un poquito, pero bueno, independiente de todo, pues darles un saludo cordial. Yo he sido, digamos, favorecida por la oportunidad que he tenido de trabajar con urbanistas a lo largo de mi vida profesional y valoro muchísimo el aporte que los arquitectos urbanistas han hecho al desarrollo urbano, bueno, regional, todo lo que quiera, pero a la movilidad en especial. Y bueno, pues tenemos aquí un representante excelente que lleva también muchos años en estos temas, que es Ricardo. También quiero contarles que a lo largo, digamos, de haber estado durante muchos años digamos, en la gestión pública fundamentalmente y luego en la docencia, me permitió pues llegar a una etapa de, digamos, de comprensión de la necesidad de fortalecer esos modelos mentales que le ayuden, como dicen, a aplicar o a usar la inteligencia fundamentalmente para resolver problemas nuevos, diversos, con un conocimiento más integral y no tan sectorial. Me alegra muchísimo ver a Pablo, que fui afortunada de tenerlo como alumno, Ricardo me dice que también, y realmente verlo en el nivel de conocimiento y de liderazgo que tiene hoy en el país frente pues, a estos temas de movilidad. Yo creo que todos nos acordamos, digamos, de esos grandes tips que llegaron a nuestra vida profesional quizás en la etapa que están los más jóvenes acá, y que les fueron dejando como alguna huella precisamente para fortalecer ese modelo mental. Entonces, yo voy a hacer una presentación, digamos, está larga, algunas cosas las voy a pasar muy rápido, otras les voy a dar algún énfasis, digamos, porque a lo largo de mi vida profesional, después de haber estado incluso en lo que fue la gestión inicial de Transmilenio y en planeación nacional luchando por el metro también por allá en el año 98, y tuve la oportunidad de coordinar el plan macho de movilidad de Bogotá cuando el alcalde Lucho Garzón, no porque no ha tenido nada que ver en política ni mucho menos, sino un poco más por los temas técnicos. Entré en un mundo que son los temas de logística y unos temas que acá con la universidad me dieron la oportunidad con Colciencias, que tiene que ver con todo este tema de prospectiva de crecimiento vehicular en el país con Ecopetrol. Entonces, digamos, son temas que van llegando, soy respetuosa de los alumnos y procuro, digamos, buscar temas en los que, como dicen acá tradicionalmente, no compita uno con sus alumnos, sino dejarles el campo. Incluso me recibí aquí porque pues, hay mucha gente joven que tiene también la ilusión de llegar a la universidad a ser docente. Y en estos temas de logística, junto con todos estos otros de tecnologías eléctricas, cero emisiones, crecimiento del parque automotor en Colombia, cómo hacer esta evolución, pues hay unos temas que quisiera compartirles. Este es un contenido que tengo ahí. Digamos, es una reflexión que me gusta muchísimo porque me ha dejado una huella gigantesca, digamos, en cómo, no sé si ustedes oyeron a la rectora nueva, ¿no? Que dice que ella toda la vida lo que hizo fue marcar la diferencia y romper esquemas, ¿sí? Entonces uno tiene cómo fortalecer esa capacidad de no matricularse en los 9 puntos y en unos límites mentales que le limita también su capacidad profesional. Entonces, este tema de los sistemas emergentes, creo que todos hemos oído hablar de ellos, y en este libro, este es un libro de Steve Jobs, especialmente lo aborda y dice, ¿o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software? ¿No? Entonces, es un poco
además cómo mover mentalmente las escalas territoriales y mentales, ¿sí? Entre las ciudades, territorios, las neuronas, bueno, todo esto empieza uno a ver, digamos, reflexiones. Hay una definición básica de emergencia, ¿no? Dice lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento inteligente. Dentro de todo este tema de las ciudades y todo este ir y venir de cada vez más los gobiernos con una limitación institucional para resolver problemas, pues lo que terminamos haciendo es resolver lo emergente cuando ya tiene un nivel de dificultad muy alto, pues resolver estos problemas, ¿no? En la movilidad es muy evidente, vemos el tema de los bicitaxis, en los taxis colectivos, el transporte ilegal, el transporte informal, tema del mototaxismo, temas que ya definitivamente el Estado lo único que tiene que hacer es reglamentarlos porque ya no están en un punto de no retorno. Dice también sistemas tan dispares como las colonias de hormigas, los cerebros humanos o las ciudades siguen las reglas de la emergencia. Y en los usos de suelo sí que es más evidente, uno empieza a ver dónde se localizó en el Restrepo los fabricantes de calzado. Y pues ya ellos no van a salir de ahí. ¿Sí? Toda la zona, digamos, de bares, hasta la misma famosa cuadrilla mal llamada, como dicen, pues es resultado de un comportamiento emergente no planificado. Entonces, digamos, tuve la oportunidad de trabajar con el BID en Cochabamba, en Bolivia, y digamos, diseñar toda la estrategia para el plan de movilidad de allá. Y el BID diseñó esta imagen para promover el proyecto, digamos, como parte de una política también de ellos llamaron ciudades emergentes y sostenibles, ¿sí? Pero es tan explícita la imagen, ¿sí? Donde ahora la persona que preguntaba sobre el tema social cultural, pues tiene que prevalecer sobre las fórmulas. Hoy en día el tema es cómo crear, más no replicar una fórmula que definitivamente no pega en un entorno territorial, cultural, social diverso. ¿Sí? Y cómo podemos llegar efectivamente, que me pareció muy pertinente la reflexión, a medir resultados, o sea, cómo realmente nuestros gobiernos se comprometen con un resultado tangible en la población objetivo, que es la razón de ser del Estado. ¿Sí? Entonces, pues ahí, digamos, solo como para... Y aquí como una conclusión pequeña de esta parte. Dice, el comportamiento emergente no es solo una fascinante extravagancia científica, es el futuro. ¿Sí? Por ahí. Ahí empezamos un poco, digamos, rápidamente. Yo sé que Ricardo en estos temas él es muy juicioso y ya ha trabajado muchísimo, pero solo para darle un vistazo como a algunos conceptos básicos, ¿no? Digamos, es un problema de transporte, es un problema de transporte público, es un servicio público esencial. Ustedes oyeron toda la discusión que se dio cuando el paro de los pilotos de Avianca, para llegar a una conclusión que ya la ley 105 la traía y era que era un servicio público esencial. Y eso tiene un significado altísimo en la capacidad del Estado para intervenir. No es lo mismo el transporte público de pasajeros, donde el Estado le define rutas, flota, frecuencias, todo, a pasar al transporte de carga donde el Estado, donde lo regula fundamentalmente el mercado. Pero, sin embargo, tiene la misma connotación de servicio público esencial. ¿Sí? Entonces, es, digamos, dentro de todo ese esquema mental que tenemos que, digamos, apropiar alrededor de estos temas de movilidad, es los diferentes niveles de regulación del Estado, desde el público, colectivo, donde le regula absolutamente todo, hasta el transporte de carga, donde el Estado, digamos, debería ser más un facilitador que un regulador, porque definitivamente pues, el mercado manda en estos temas. Es una red de enlaces de transporte que es necesario optimizar para un flujo de material regular. Y ahí, digamos, hay que tener muy claro cuando
¿Por qué siguen como, digamos, vigentes conceptos de transporte, movilidad, accesibilidad y no riñen entre ellos? Pero siempre que hablamos de los sistemas de transporte, tenemos que, de una vez, enfocarnos en la oferta. ¿Sí? Cuando uno habla del sistema de transporte, de una vez tiene que ir a la oferta para servir una demanda con un nivel de servicio. O sea, el resultado es fundamental, que es lo que uno difícilmente ve en las políticas del Estado. Y me critico yo misma, digamos, porque a lo largo de la vida profesional uno, digamos, después de muchos años llega a decir, ¿por qué Transmilenio nunca hemos hecho resultados? No, nunca hemos hecho indicadores de resultados medidos en la demanda, medidos en el nivel de servicio, medidos en las externalidades, porque no se logra, realmente la complejidad es alta y tampoco les interesa. Digamos, al Estado le interesa de pronto decir más, hoy estaban hablando que van a pasar a valorización un nuevo proyecto para el tratos 4, 5 y 6 para completar redes de cicloinfraestructura. Pero ¿qué está pasando con la demanda? Eso nadie lo sabe. Entonces, bueno, este gráfico realmente con mis estudiantes de la época lo elaboramos con un documento guía que tenía del curso, y alguno de ellos, que hoy es uno de los fans de la bicicleta del Ministerio de Transporte y anda por todo el mundo con su tema de la bicicleta, me lo ayudó a elaborar. Sencillamente es un gráfico tan, digamos, didáctico, en permitirle a uno rápidamente mirar en qué nivel de comprensión está abordando el problema. ¿Sí? Y aquí le permite a uno, digamos, rápidamente tener las dos formas de entenderlo. ¿Estoy en el nivel territorial o estoy en el mundo de lo sectorial? ¿Sí? Y ustedes, digamos, los urbanistas tienen una facilidad tan alta de moverse como en diferentes aspectos, digamos, del territorio, donde pues la primera chapa que uno ve rápidamente es el territorio, ¿sí? Cómo el territorio da origen, digamos, a toda esta cantidad de puntos que los técnicos llamamos en las encuestas los orígenes y los destinos. Pero, digamos, surge las infraestructuras viales, la superposición de redes de servicio, de redes de telefonía, además con un componente, y es que son operadores en competencia. Entonces, ¿qué debe pensar el urbanista para llegar a entender que esas redes son operadores en competencia, que además deben dar lugar a acceso a predios y además a la movilidad y a la accesibilidad? Entonces, rápidamente, pues dice uno, ¿y cómo surge el plan vial? Yo trabajé por allá cuando llegué aquí a Bogotá hace muchos años en plan vial de planeación distrital. Y era como, éramos una isla, o sea, interactuar con los urbanistas era muy complicado, solo en los proyectos urbanísticos. Y luego llegaba uno a decir, bueno, ¿cómo hacemos para las franjas de retiro, para las reservas viales? Y tenía uno que meterse más en las normas y casi que rogarle a los urbanistas para que interactuaran con uno para poder hablar de planes viales. Luego llegamos a un componente que ya es tan sectorial, digamos, que es el énfasis de los ingenieros de tránsito, aquellos que ven el mundo puntualmente, las intersecciones, la señal, ¿sí? Pero que deben entender también el contexto. ¿Sí? Entonces, digamos, ese tema de la regulación y el control, que además de tener una serie de señales horizontales y verticales, pues tienen una cantidad de elementos, digamos, de orden cultural en un territorio. Antanas Mocus, de esos temas, siempre ha sido, digamos, experto, y ha sido un líder en transmitir esos mensajes del cumplimiento de las normas. Pero digamos, cómo se deciden es un poco el tema visto desde la oferta y desde el sistema de transporte. Solo un ejemplo sencillo: cuando uno mira la autopista norte, que no tiene intersecciones a nivel, y mira la avenida Caracas, solo la eficiencia en la movilidad del tramo troncal en la autopista norte sin intersecciones semaforizadas a digamos, la eficiencia del tramo troncal en la Caracas, pues casi que duplica la capacidad del sistema. ¿Sí? Y los impactos que tienen los puentes estos peatonales, toda esa cantidad de infraestructura pesada, el efecto barrera,
a un semáforo que termina siendo mucho más amigable, mucho más si se le da pues toda la prelación al peatón y todas las facilidades al peatón y a los ciclistas para que circulen por él, con un criterio de equidad. Entonces, es solo dejarles un mensaje pequeño de las implicaciones de las simples señales, que es un trabajo bastante complejo que hacen los ingenieros de tránsito. Y luego viene un componente que hoy en día casi que es el eje central de la movilidad y tiene que ver con las tecnologías de información y comunicaciones asociadas al transporte. ¿Sí? O sea, aquí hablan de modernización de semáforos, yo lo digo, tuvimos ese proyecto durante 4 años en un convenio con la empresa de teléfonos de Bogotá y no se logró que la empresa de teléfonos facilitara llegar a tener un sistema inteligente de gestión de tráfico. ¿Sí? Ahora, hace poco tuve la oportunidad de ir a Argentina, hace como 15 días, y dice uno, oye, es increíble la facilidad, la cantidad de infraestructura que tienen, la facilidad, las facilidades que tienen en todos estos sistemas inteligentes de gestión de tráfico, información en tiempo real en las obras, prohibición de bicicletas en las vías de alta velocidad, porque es lógico. El sábado pasado a las 6 de la mañana la autopista norte repleta de ciclistas con un carro y una moto protegiéndolos, tomándose casi carril y medio. Incluso el nivel de congestión del autonorte, que lejos de ser una autopista, ¿sí? Pero son medidas de gestión de la demanda, como hablaba Pablo, porque hay que, sí, los carros hay que castigarlos por sus externalidades, pero también hay que proteger la vida de los usuarios y hay que hacer eficiente lo que hay que hacer eficiente. Entonces, pues esos son criterios, digamos. Este otro, por ejemplo, esta imagen es muy interesante porque le ayuda a uno a simplificar el mundo. ¿Sí? Y entonces nos pasamos del tema de los pasajeros al tema de la carga. Y digamos, es un gráfico que es muy utilizado, pero es cómo llegar de un origen a un destino, que hoy con todo el tema de la globalización realmente y el tema de las tecnologías de información y comunicación, pues todos estos, digamos, trabajos que se han simplificado espacialmente, digamos, y en la percepción, pero en la logística de lo que implica llegar desde un origen a un destino, con la cantidad de actores y de, digamos, de intervenciones que requiere tanto el Estado como el sector privado, son complejísimas. Y el gran tema de esto es cómo hacer ese link entre el Estado y los privados, y eso ha sido un tema de una dificultad altísima en este país. Muchos países del mundo lo han logrado y tienen unas ventajas gigantescas en competitividad, pero aquí no lo hemos logrado. Entonces, le dije a Ricardo, el tema del transporte masivo quizás es más cercano al tema de logística. Entonces voy a centrar un poco la presentación en este tema de la logística. Este es un grafiquito que es muy sencillo, solamente para que, digamos, bajo este enfoque sistémico de la movilidad, rápidamente entren ustedes a trabajar en planos diversos, ¿sí? En escalas territoriales en el entorno, el subsistema vial y vial peatonal lo llama el Plan de Movilidad de Bogotá, el subsistema de medios, que son los dinámicos, los que se mueven, y el subsistema de regulación y control, que son toda la señalización. ¿Sí? Pero estos tres en su conjunto nos van a dar un resultado, ¿sí?, medido en capacidad y nivel de servicio, ¿sí?, tanto de la vía como del sistema de movilidad. Es muy importante que, muy pertinente, vuelvo y digo la reflexión del compañero donde dice cuál es el resultado y cómo se mide. En transporte siempre tenemos que hablar de nivel de servicio y en eso nos quedamos cortos. Cómo se refleja en la demanda y cómo se refleja en una población doméstica. Entonces, digamos que para, bajo ese mismo enfoque sistémico, llegar a un resultado, el indicador clarísimo del nivel de servicio es un indicador de interacción entre los componentes. ¿Sí? Yo no sé si alguien tenga, digamos, claridad en, por ejemplo, cuál es el indicador de un sistema de transporte masivo en nivel de servicio, digamos, en capacidad. ¿Sí? No sé si alguien lo tenga así rápidamente. ¿Cómo sería un indicador así básico
que mida el nivel de servicio y la capacidad de un sistema de transporte masivo. Estos son temas de los que hay que rápido pensarlos, que son el resultado de esa interacción de los componentes. Yo se lo digo, no se preocupen. Llevo muchos años estudiando este tema y lo mínimo que hay que, digamos, llegar a tener a estas alturas es eso. ¿Sí? Es cuando a uno le dicen, Transmilenio mide o mueve, voy a decir cualquier cifra, 1 millón de pasajeros hora sentido en la hora pico en el corredor autonorte. ¿Sí? Es una capacidad, ¿sí?, instalada para mover un número de personas. ¿Sí? La demanda se mide en viajes y la oferta se mide en sillas. ¿Sí? Entonces uno dice Transmilenio, el millón, pero en la hora valle solamente se estaba ocupando el 50% de la capacidad instalada, que es una inversión en la que ya incurrió el Estado. ¿Sí? En la carga pasa algo similar. ¿Sí? La capacidad instalada del sistema se mide en toneladas, hora, toneladas entre corredores, hora ya no cuenta tanto, en el aéreo sí es más frecuente, pero el tema es cómo uno rápidamente pasar en esos indicadores entre oferta, demanda, ¿sí?, capacidad instalada, hora pico, hora valle, ¿sí?, y el nivel de servicio. El nivel de servicio, al igual que se mide en los corredores que se habla de A a F, en la vía, igual pasa en los sistemas de transporte masivo. ¿Sí? Aquí es rápidamente este concepto que siempre se medía la capacidad y nivel de servicio en el transporte público. Hoy en día el gran interés es mirar desde el origen hasta el destino y cómo esa intermodalidad permite al usuario circular en bicicleta. Hoy la Universidad del Bosque estaba hablando de un sistema que incluso lograron, ¿cómo se dice? Digamos, lo patentaron y lo están vendiendo. El sistema completo vale 120.000 pesos cada puesto instalado. ¿Sí? Entonces, digamos, estos temas van avanzando tanto para lograr o el viaje completamente en bicicleta o el trayecto en bicicleta de lo que es la parte que pueden hacer a pie en bicicleta para tomar el transporte masivo. Este concepto, este grafiquito es muy interesante porque, digamos, le permite a uno agregarle a su modelo mental un elemento adicional, y es cómo combinar el nivel de servicio de la vía con el nivel de servicio del bus. Porque uno puede tener muchos buses vacíos, pero circulando a 0 kilómetros en el corredor local, y eso no es lo ideal. O, al contrario, es lo que ha pasado tradicionalmente aquí en Transmilenio, es cómo tener pocos buses muy llenos, circulando a una velocidad alta dentro del corredor, pero entonces el nivel de servicio alto está en la vía, más no en el bus. Entonces, ustedes ven en el cruce, en el punto 3, es ese punto de equilibrio entre la capacidad del nivel de servicio de la vía con la capacidad del nivel de servicio dentro del bus, para llegar, digamos, a un estado deseable de comodidad para los usuarios, que de hecho el Consejo de Estado obligó a Bogotá a que bajara la ocupación de los buses, aumentara frecuencias por este problema del mal diseño del sistema, que lógicamente, pues, ¿a quién favorecía? A los operadores. Ellos estaban felices y siguen buscando ese ejemplo de buses muy llenos, pocos recorridos, porque es lo que para ellos ha sido absolutamente rentable durante los 17 años que llevan Transmilenio operando. Y ese es el inconformismo de los alimentadores, porque ellos tienen recorridos más largos, más dispersos y ocupaciones más bajas. Entonces, claro, la expectativa era tener la misma rentabilidad que han tenido en nuestro país. Entonces, todo esto solamente, digamos, como por un preámbulo, digamos, para que rápidamente dejemos como unos anclajes en nuestro modelo mental cuando hablemos de esto. ¿Por qué el Estado se mete en el tema del transporte? Esto es muy importante y fue una discusión, pues contrataron todos los expertos del mundo para llegar a saber por qué los pilotos de Avianca estaban haciendo una huelga pues, ilegal. Y sencillamente el Estado, ¿por qué se mete en el transporte con tanta contundencia? Uno, por la titularidad
y esto tiene unas implicaciones territoriales altísimas, porque satisface una necesidad de interés general. Y ser esencial, dice, implica que las actividades asociadas directamente a la provisión del servicio tienen una protección especial de la ley, por la ley. Y dice, no existe el derecho a huelga y a la vez ningún ciudadano puede ser excluido del acceso al servicio por razones que no estén plenamente justificadas. Solamente para decirles que, como yo sé que los arquitectos son muy dados y tienen una facilidad en los temas jurídicos y en los temas reglamentarios, digamos, es muy importante que a todo ese modelo mental siempre se tenga como ese componente legal y de política que acompaña la intervención del Estado. ¿Sí? Y nos pasamos rápidamente al concepto este del transporte multimodal. ¿Sí? Lo regula fundamentalmente la demanda, pero termina también teniendo una connotación de servicio público. Ustedes oyen al Ministerio de Transporte, la Aerocivil, que tienen una capacidad importantísima de regular fundamentalmente el transporte aéreo, marítimo, el internacional y el nacional. Estamos, lógicamente, que más desprotegidos porque en el transporte, digamos, internacional hay una cantidad de convenios internacionales y de acuerdos internacionales que el Estado está suscrito y tiene que cumplirlos. ¿Sí? Entonces, pues es importante, digamos, el avance, pero no logra ser contundente en la gestión al interior del país y de las ciudades. Ya les voy a contar por qué. El Estado debe intervenir en cada uno de los componentes de manera distinta. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes, digamos, digan por qué la logística y a nosotros, por qué si nosotros somos arquitectos. No, es que hay la base, el primer plano de lo que les he contado tiene que ver con el territorio. ¿Sí? Y ese ordenamiento territorial logístico es fundamental y es la base de todo lo que pasa hacia arriba como nodos logísticos que son, digamos, los centros poblados o los centros de pie económico. Hablamos del subsistema de infraestructuras pues, sectorialmente visto, surge del ordenamiento territorial, que es un poco, digamos, quizás la reflexión que Pablo, digamos, mencionó con el DOT, ¿sí? O sea, uno habla del nivel estratégico y tiene que referirse al ordenamiento territorial. Y de allí surge el nivel táctico, que es el sistema de movilidad, el sistema de transporte. Y luego pasa al nivel operativo, que es transmilenio, para decirlo de manera sencilla. Pero no se puede pasar por alto los dos niveles anteriores. ¿Sí? Los planes de movilidad son más cercanos al nivel estratégico y a los planes de ordenamiento que a los mismos planes, digamos, estratégicos o sistemas integrados de transporte masivo, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, el tema es cómo pasamos por todos estos componentes donde todo converge en el territorio. ¿Sí? Eso es lo más importante, que ustedes tengan esa lectura territorial de lo sectorial. ¿Sí? O sea, cómo nosotros desde el plano territorial recogemos tanto las infraestructuras, las señales, los equipos, la tecnología, porque todo eso va a tener un reflejo en el territorio. Y de manera dinámica es muy fuerte, que es la otra dimensión que mentalmente tenemos que ver el transporte. O sea, el componente dinámico del transporte no es, o sea, digamos, tiene unos momentos fuertísimos, acumulativos en el territorio. ¿Sí? Dice, el transporte a nivel multimodal pues involucra a todos los sectores económicos. No hay, porque todos los sectores económicos tienen una interacción con el territorio. Involucra gestores de infraestructura, se centra en coordinación de actores. Vuelvo y les hago énfasis. Este tema de la logística tiene un ámbito de trabajo altísimo, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero cuando uno desconoce, ¿sí? Por allá hay un mensajito de Alicia en el País de las Maravillas, creo que todos lo hemos visto y dice que cualquier camino es bueno cuando uno no sabe para dónde va. Entonces, el tema es cómo lograr encontrar ese camino y ese espacio, digamos, de estudio, de reflexión y laboral en este mundo nuevo de la logística y el territorio. ¿Sí? Bueno, aquí viene un tema y es que
nuestro Ministerio de Transporte tiene unas debilidades fuertísimas en planeación y en general el Estado colombiano. Entonces, hace muchos años se viene hablando del plan macho de transporte, no sé qué. Finalmente, hace unos 5 o 6 años empezaron, digamos, a trabajar en forma lo que es el plan macho de transporte intermodal. Y la Nacional, con la Nacional de Medellín y 7 universidades más, tuvimos la oportunidad de trabajar en las bases de la Política Nacional Logística. Y todo, digamos, llegó a la conclusión de que había una disciplina fundamental que no estaba incluida dentro de ese grupo y dentro de esas universidades, que era todo este tema del ordenamiento territorial y la planeación urbana. Y les voy digamos, a mostrar un poco muy rápido esto, porque de esto encuentran muchísimo en la página del Ministerio de Transporte. Y yo les sugiero que no le tengan miedo. Yo sé que los arquitectos urbanistas son siempre, digamos, arriesgados y aficionados a meterse en estos temas nuevos. Busquen estos temas en la página del Ministerio de Transporte y de Planeación Nacional y léanlo y entérense, siempre teniendo como expectativa esa interacción con el territorio. Dice articular el servicio de transporte e infraestructura con el sistema logístico nacional. Entonces, ese tema, ténganlo siempre como muy en mente, como es un tema nuevo y puertas nuevas que se abren, porque ya el mundo nos acosó. Ya Colombia tiene que meterse en el mundo de la logística territorial, porque lo logístico desde lo privado ellos lo vienen trabajando hace mucho rato, pero la gran barrera que encuentran es ese diálogo con el sector público. Y ahora que viene el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, este tiene que ser un tema central. La promoción de mercados internos, la integración con el territorio, pues esto lógicamente que tiene que apuntarle a todos los modos. Aéreo, marítimo, acuérdense siempre que modos y medios es distinto. Los modos son el sistema e involucra infraestructura y equipos. Entonces hablamos del terrestre, automotor, del aéreo, del marítimo. Y los medios son la bicicleta, el barco, el bus. Entonces, digamos, de todo esto surge una cantidad de, digamos, de conceptos y de acciones y decisiones, acciones y actuaciones, como dice la ley 388, que se han venido trabajando. Y desde ustedes por allá vieron Colombia 2019, los COMPES, el Plan Maestro de Transporte, los planes de desarrollo. Desde esa época ya este tema ha venido moviéndose. El Plan Maestro de Transporte Fluvial de Carga y Pasajeros es un tema interesantísimo. No hay que olvidarnos que casi el 50% de nuestro país fundamentalmente se mueve a través de los ríos, cuerpos de agua, de los caños. La Mojana toda funciona alrededor de caños y ríos. No, prácticamente tiene una carretera además que va a San Marcos. ¿Sí? Entonces, la ley 1682, que es la nueva ley de infraestructuras de transporte, importantísimo que estén ustedes siguiéndole la pista a esto. Este decreto 736, que habla de la planeación de proyectos de infraestructura. Acuérdense que un gran espacio, digamos, para el arquitecto urbanista es la planeación territorial y la planeación de infraestructuras de transporte. Este decreto define los corredores logísticos y mire cómo los define. Aquí a mí me parece muy importante porque uno mentalmente rápidamente dice corredor logístico y una vez imagina una vía, ¿no? Y resulta que el corredor logístico ahí lo definen desde la oferta. ¿Sí? Dice, es un sistema integrado que articula de manera continua la infraestructura de transporte con los nodos de transporte, con un nivel de servicio adecuado, sirviendo tanto a la producción y al consumo interno como al comercio exterior. ¿Sí? Es una definición desde la oferta. ¿Sí? Lo define en un marco sistémico. Siempre ese tema de las interacciones entre componentes es una forma, digamos, muy pertinente de abordar los temas para llegar a un indicador conjunto de resultados que son los niveles de servicio. Eso mentalmente es importantísimo, porque le ayuda a uno a no fraccionar mentalmente los temas, sino que de una vez los mira integralmente, teniendo como foco llegar a un resultado integral. Hablamos de dos conceptos también, que es el transporte intermodal y el multimodal. Eso lo oye uno y hay que apropiar unos conceptos muy específicos, muy técnicos,
para poderlos utilizar de manera adecuada cuando lo necesiten, ¿sí? Y no dar una señal y dice, este no sabe cuál es la diferencia, y los usa y está hablando de una cosa y resulta que lo que está diciendo se refiere a otro. Entonces son términos, digamos, que son básicos. El intermodal, de manera sencilla, aplicado a logística, también se aplica a pasajeros. Tiene que ver con, dice, el movimiento de carga y de pasajeros en su origen y destino final, usando sucesivamente dos o más modos de transporte bajo múltiples contratos. ¿Sí? Esto, digamos, los contratos básicamente tienen que ver con operadores logísticos de carga, ¿sí? Porque nosotros acá las bicicletas lo regula el distrito, los pasajeros Transmilenio, pero la Secretaría de Movilidad todavía sigue metida en los servicios provisionales. Y el multimodal, lo importante del multimodal es que hay un único operador haciendo toda la coordinación de componentes, tanto en medios como en modos, ¿sí? Coordina la bicicleta, el bus, el taxi, ¿sí? Pero los modos los mira integralmente con la infraestructura, la gestión, la financiación. Esto es muy importante. Y los define desde la demanda. El plan maestro de transporte, digamos, lo que ustedes saben, el gobierno viene hace muchos años hablando del sistema de ciudades, finalmente logró formularlo y uno de los grandes componentes del sistema de ciudades era ese amarre entre las redes de transporte para articular y consolidar ese sistema de ciudades jerarquizado. ¿Sí? No ha sido contundente, pero ya por lo menos hay una base. Entonces lo que hicieron fue llegar a volver los proyectos financiables y ejecutables a través de nuestra estructura institucional actual, que son ministerios sectoriales. ¿Sí? Entonces, de todo ese trabajo que hicieron entre actores públicos y privados, formularon una gran cantidad de proyectos. ¿Qué es importante? Digamos, interesante, porque mezcla lo sectorial con lo territorial en esos proyectos. Y volvemos otra vez a no perder de vista el concepto de los corredores logísticos, ¿sí? Para no quedarnos en los proyectos sectoriales aislados, sino que todo converge a cómo empezar a conformar el gran sistema logístico nacional conformado por corredores logísticos, que es lo que, digamos, yo quiero contarles. Esto no me voy a detener, sencillamente es, digamos, las etapas de los proyectos y los responsables en cada etapa. ¿Dónde el Estado interviene en una plataforma logística, en una zona de actividad logística? ¿Sí? Todos son conceptos distintos, en el COMPE se encuentran las definiciones. Pero, digamos, para que ustedes lo sepan, que hay una cantidad de temas y conceptos que se han venido acuñando internacionalmente alrededor de este tema de la logística. ¿Sí? Tiene que ver con las escalas, tiene que ver con la funcionalidad, tiene que ver si son multimodales o intermodales, ¿sí? Pero es sencillamente cómo van desde la definición de lo público, la planeación, la ejecución y la operación. ¿Sí? O sea, hay un tema que es muy, digamos, tangible y son los puertos y la operación privada de básicamente Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, que tienen operadores portuarios desde la ley primera, después de la Constitución fue la ley de puertos. ¿Sí? Y desde cuando eso y mucho tiempo atrás hay privados operando los puertos, ¿sí? Que son infraestructuras de carácter público. Entonces, solo para que, digamos, tengan referencia de cuánto tiempo llevamos en esta lucha con los temas de logística y no lo logramos. Solo para decirles que si ustedes quieran mirar territorialmente y hacer una comparación entre los puertos de Chile, ¿sí? Puerto de Mejillones, todo lo que es Viña del Mar, Valparaíso, hay una cantidad, pues Chile es un país netamente portuario, pero miren las condiciones de ordenamiento de cualquier puerto y su conexión con todas las redes de vías concesionadas, la red logística de Chile y miren la red logística colombiana y miren que faltan urbanistas fuertes, contundentes que tengan eco en todo ese tema portuario. Y vayan a cualquier puerto, el tema de Buenaventura pues, es triste, el tema de Santa Marta es triste, el tema de Barranquilla, a pesar de que se han mejorado cosas, pero urbanísticamente, territorialmente, funcionalmente, por la
las deficiencias tan grandes en el ordenamiento. Tenemos pues hoy puertos quinta ni de décima categoría, pero bueno. Y todo parte, digamos, en ese diálogo, como lo dice fundamentalmente no de 10 sino una como de 10 para resaltar la carencia de la política y la planeación integral del transporte que incentiva la complementariedad entre modos y articule servicios e infraestructuras y logística. ¿Sí? O sea, la logística es un envolvente de coordinación entre componentes. O sea, la logística tangible no es, ¿sí? Pero es un envolvente que debe estar en ese proceso de coordinación. ¿Sí? Entre lo físico, funcional, lo institucional, lo empresarial y un resultado que básicamente se mide en tiempos y costos logísticos. Ese es el gran indicador de resultados, así como hablamos del nivel de servicio en pasajeros. Todo esto encuentran ustedes muchísima información en internet, en planeación, en el ministerio. Avances y lo que falta. Realmente tenemos algunas cosas, algunas normas. Vamos a ver rápidamente, ya me preocupa el tiempo. El sistema logístico, esto es de una presentación que le encuentran ustedes en Planeación Nacional, porque hubo como, después de que se formuló la política y el COMPES, y el gobierno nacional, uno de sus grandes hitos era crear las gerencias de corredores logísticos, quedó como flop, no ha podido avanzar. Pero, pues rápidamente, ahí están los componentes de la Política Nacional Logística, que tuvimos aquí la Universidad con la Nacional de Medellín, un trabajo excelente con 7 universidades. Pero, solo para decirles la gestión de la información, bueno, y la infraestructura para la multimodalidad. O sea, cómo ustedes interpretan lo técnico, económico, de transporte para plasmarlo en proyectos integrales de territorio, que no son la infraestructura de la zona franca ni de las bodegas, no, es mucho más que eso. Habla del ordenamiento territorial y quiero hacer referencia porque esto es muy importante si ustedes van a estar cerca ahora en la formulación del POT de Bogotá, cómo el POT de Bogotá, siendo un punto de todo ese sistema logístico nacional y global, cómo se interpreta dentro de esa red de puntos y nodos, ¿sí? Siendo Bogotá un punto más, pero es un punto muy importante dentro de la red. Este otro tema es importantísimo, los aspectos conceptuales de la política. Planeación Nacional lo llama así, componentes blandos y componentes duros, ¿sí? Pero es una interacción sistémica entre los dos. Los blandos hablan como procedimientos administrativos, aduaneros. Alguna vez estuve en Chile estudiando políticas internacionales de transporte y el tema en ese tiempo, que ya fue hace como 15 años, se hablaban como de 87 trámites que hacen la gente que quiere exportar y todo eso empieza a ser la cadena logística. Hoy en día se han ido simplificando bastante, pero ese es el gran objetivo, trámites que son blandos entre Estado y privados y duros como son todas las infraestructuras, telecomunicaciones, infraestructuras de almacenamiento, facilidades, se llama facilidades, para esas interacciones y todos esos trámites. Solo decirles, pues lógicamente que ustedes son muy receptivos y muy dados a entender, digamos, estos conceptos, pero cómo interactúan y cómo se reflejan en el territorio de manera dinámica. El Estado dice realiza actividades enmarcadas en política pública de diseño, provisión, facilitación y regulación de la actividad productiva y actualmente en el mundo existen 3 metodologías de medición de costos logísticos. Volvemos al tema de los indicadores de resultados. Es que ya no nos miden por las 4G ni cuántas vías vamos a hacer de 4G porque sí. Las 4G pasan por 100 centros poblados donde pierden todos los tiempos por los niveles de congestión y porque tienen cámaras y porque todo lo que quieran y por la mala gestión de la movilidad local, pues nos van a medir internacionalmente por tiempos y costos logísticos, así de manera básica son los indicadores. Entonces, toda esta, digamos, complejidad de elementos deben poderse medir en unos indicadores internacionales, que hay una cantidad de instituciones internacionales que los miden y nos comparan. Y estamos, pues, lógicamente
bastante mal. La logística, como aspectos conceptuales, dicen, como procedimiento, creo, desde el punto de vista del sector público, ¿sí? Es el más duro porque no hay credibilidad y no hay confianza con los privados. La Cámara de Comercio ha tratado, digamos, de servir de mediador, pero no ha sido fácil. Dice, existen en el mundo las 3 metodologías de medición de costos, por análisis nacionales, por análisis regionales y de cadenas productivas y por estudios de percepción. Y de allí sacan pues toda esta cantidad de indicadores. Con el objetivo, dice, de llevar a cabo proyectos de características blandas y duras, el gobierno nacional creó un comité. Una de esas que siempre le dicen a uno cuando uno quiere desbaratar algo, es crear conforme un comité. Creo que aquí ha pasado eso. Crearon ese comité y el comité no ha funcionado. Pero bueno, yo digo que por lo menos ya tenemos una política y se está moviendo el mundo sobre eso. Dice, digamos, se estructuraron 6 familias de indicadores que tienen que ver con mercado, que es demanda, tiene que ver con el tejido empresarial, es demanda, infraestructura, que hace parte de la oferta, los costos de esa infraestructura, la operación, el impacto medioambiental. Es interesante. Digamos, hay que meterse en el cuento. Rápidamente, este mapita fue los corredores logísticos nacionales que quedaron seleccionados como de 50. ¿Sí? Y la imagen de la derecha son los municipios, digamos, ámbitos que han llegado a, digamos, a conformar zonas logísticas dentro de su territorio. Entonces uno lo que espera es ver esos corredores superpuestos a todos estos territorios, articulados, llegando, digamos, a ser costo eficientes en la productividad y la competitividad de los productos y de los territorios, porque es que ahí es donde viene, digamos, la gran reflexión. Un empresario privado que busca un territorio que tenga agua, que tenga educación, que tenga un nivel cultural alto, que no tenga los niveles de pobreza extremos para llegar a localizar su empresa allí. Entonces, los territorios hoy en día compiten por atraer esa inversión privada, pero ya no compite Bogotá con Tunja, ya compite Bogotá con Buenos Aires, con Santiago, con Ciudad de México o con ciudades de África, de donde sea, o de Asia, de donde sea, por atraer esa inversión. ¿Sí? Y los indicadores fundamentales tienen que ver con lo que mencionamos: costos y tiempos logísticos y esas características territoriales que son socioeconómicas, junto con los indicadores de transporte. Ya no son solo los indicadores de transporte. Bueno, nosotros, digamos, somos muy dados a caer en lo mismo. Está pues todo ese tema del programa de concesiones de cuarta generación. Volvemos a meternos en la oferta. ¿Cómo llegamos a la demanda a medir resultados? Sin embargo, pues digamos que tenemos un avance importante en la gestión de las 4G, que territorialmente habrá que más adelante considerar qué pasa territorialmente con pues, todos estos programas de 4G. Y pues se centran en la política de APPs que viene pues dándose, digamos, con auge en el mundo y en Colombia. Lo que pasa es que mientras uno en Buenos Aires, en Argentina, ve peajes de más o menos el equivalente de 2.000 pesos, aquí pues tenemos de 20 de carísimos, carísimos. Entonces dice uno, pues qué pasaría si tuviéramos las supervías que tienen estos países con los costos que tenemos. Es otro talón de Aquiles que tenemos en este país. La factibilidad de las 4 plataformas logísticas en este tema de logística de las zonas de frontera son muy importantes. Entonces, ahí están referidos los centros estos básicos de atención de frontera con Ecuador, que son los de San Miguel, los últimos, pero pues ya empiezan a haber, digamos, intervenciones puntuales en el territorio que empiezan a marcar protagonismos y liderazgo de territorios por, digamos, actividades económicas y facilidades territoriales que se empiezan a insertar en diferentes puntos del territorio. Esta presentación de esa parte la encuentran
Hablan de la prefactibilidad, por ejemplo, en el Valle del Cauca. ¿Sí? Ustedes saben que, lógicamente, Buenaventura, con los problemas sociales, territoriales, ambientales que tiene, ha sido complicadísimo. Donde hay un mundo dentro del área del puerto y las áreas logísticas y otro mundo por fuera y lógicamente que ha terminado volviéndose pues una barrera a la inversión privada. Esto tiene que ver, bueno, lo que les mencionaba, los Michaca, San Miguel en la frontera con Ecuador, en el eje cafetero, las voy a pasar muy rápido, Puerto Salgada Dorada, Magdalena Medio, agropecuario fundamentalmente. Bueno, esto, digamos, era como un cronograma, no es en este momento, digamos, y la expectativa es que en medio de todo este rollo político, el tema del plan maestro vaya a quedar un poco guardado. Pero lo que sí es cierto que me llama la atención que ustedes, digamos, le sigan la pista a ver en qué termina o no termina, porque ustedes saben que los temas de movilidad no tienen final. ¿Sí? Siempre no hay soluciones definitivas, son soluciones temporales que convergen a un modelo de movilidad concordante con un modelo territorial, que es lo que hay que ver ahora cuando venga el plan de Bogotá. ¿Cómo se superpone el modelo de movilidad con un modelo territorial deseado? Entonces, estaba lo del plan maestro de transporte, que fundamentalmente era para el modo carretero, el plan estratégico intermodal de infraestructuras de transporte, que es intermodal, el plan maestro fluvial, interesantísimo para toda la Amazonía, la Orinoquía, interesantísimo. Está también el convenio marco de cooperación, digamos, porque todo esto ha venido haciéndose a través de la CAP, con convenio con organismos internacionales. El sistema de ciudades, que es un trabajo que dirigió Pablo Roda, que es un tema excelente, que yo creo que ustedes todos lo conocen. Está, bueno, los convenios bueno, con la Financiera de Desarrollo Nacional, y todo esto lo vienen haciendo, digamos, para llegar de una vez a la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos ya viables. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que no se va a quedar en la política, no sé qué. No, ya están llegando a nivel de proyectos. Que ya me pasé 2 minutos. Esto es Buenaventura, otras intervenciones para soluciones logísticas, como ven, digamos, el país está metido en el puerto. Yo tuve la oportunidad de participar en el plan de desarrollo de Cundinamarca y logré que metieran ese concepto de los grandes corredores que son jerarquizados de los nacionales pasar a los departamentales. Y tristemente les tengo que decir que hasta el momento Cundinamarca no ha podido entrar en el mundo de la logística. Y así me imagino. Esto, digamos, es la forma sistémica. Les recomiendo que miren ese COMPE 7547, que define todo lo que es el Sistema Nacional Logístico, el decreto 1478, que define los corredores logísticos. Solo quiero esta definición que me gusta muchísimo, no es de ningún decreto, sino lo encontré en un texto, y miren cómo define los corredores logísticos territorialmente. Y dice, un corredor que es capaz de atraer inversiones y genera actividades económicas dentro del área de influencia. Pueden ser 100, 200, 500 kilómetros alrededor de una idea. Y dice, me perdí de dónde era, dice, además de ser requerida una infraestructura adecuada. Además, no es el foco. Que cuente con servicios especializados tanto para la carga como para las personas, que se incluyan dentro del corredor. Se hace necesario que los entes territoriales, departamento de innovación, constituyan una serie de políticas que permitan propender por minimizar al máximo los posibles demoras del sistema en aspectos como el control de la carga, el paso aduanero y los transportes de mercancías. Esto rápidamente, voy a leerte acá solamente lo que hay, digamos, el énfasis que hacen los inversionistas y los indicadores que miden dentro. Hay un indicador que se llama LPG, que es de indicador de logística. Calidad de vida, calidad de los servicios, altitud, condiciones meteorológicas, topografía, condiciones ambientales, usos de terreno adyacentes, accesibilidad macro y microscópica.
Estos son del sistema de transporte, estos de TICS, las externalidades, esto del sistema, ustedes lo conocen, lo que tiene que ver con el objetivo del estudio de Pablo Roda. Y del caso de Bogotá, pues, a pesar de que dentro del sistema logístico lo veo como un punto, digamos territorialmente es denso el problema, porque pues casi que en Bogotá se mueve la mitad de la carga del país. Entonces, algo tiene que pasar y algo hay que hacer. Sencillamente el esquema este de cómo está concentrado el tráfico de carga en Bogotá, cómo no tenemos una política logística interna, han hecho unos esfuerzos